Porque tu hijo difícil es en realidad un líder en formación, y tu pequeño introvertido es la balanza de la igualdad. El manual de instrucciones internas. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia, es decir, cómo se transmiten los rasgos y características. Este campo investiga cómo se almacena la información en el ADN y cómo se expresa para determinar nuestras particularidades físicas y de salud, así como el modo en que pueden surgir trastornos genéticos debido a cambios en los genes. Sin embargo, en la crianza no existe un manual de instrucciones. Dos niños criados al mismo tiempo, por los mismos padres y con los mismos recursos, pueden ser completamente diferentes. Esto se debe a la mezcla única de sus genes, una mutación parcialmente al azar, como si se barajara un mazo de cartas y se repartiera. A cada hijo le tocan cartas distintas. Por eso, uno puede ser más tranquilo por naturaleza y el otro más activo, aunque hayan crecido en la misma casa. El hijo o hija mayor, por un tiempo, tiene a sus padres solo para sí y a menudo se vuelve más responsable y líder, pues fue el ensayo de los papás. El del medio, por su parte, tiene que esforzarse más para llamar la atención y a veces se vuelve más negociador y sociable. Además, los padres no son los mismos con el primer hijo que con el segundo. Con el primero, suelen ser más nerviosos y seguir al pie de la letra las reglas de los libros. Con el segundo, están más relajados y confían más en su instinto. Es como si practicaran y mejoraran. Por eso, el estilo de crianza, aunque sea el mismo sistema, se aplica de forma un poco diferente. Entre los hermanos, las dinámicas también moldean el carácter. No solo aprenden de los papás, sino de su propio entorno y de la diferencia de edad. Sus relaciones son cruciales. Se influyen, se pelean, negocian, se alían y se enseñan cosas mutuamente. Un hermano puede volverse más terco por tener que defenderse del otro, o más paciente por aprender a esperar su turno. Juntos crean su propio pequeño mundo dentro de la casa. Una de las formas más comunes de que un hijo encuentre su identidad es siendo lo contrario de su hermano. Si el mayor es el deportista, el menor puede decidir que él será el artista. Es su manera de ser único y especial en la familia, de marcar su propio territorio. La belleza de la crianza está precisamente en eso. Que el mismo amor puede nutrir de formas infinitas y dar lugar a personalidades completamente distintas y maravillosas. Esto retrata la paternidad y maternidad sin filtros. Es como un programa de vida. Muestra a padres cansados, frustrados, cometiendo errores y pidiendo disculpas, preocupados y molestos, porque también están inmersos en sus propios conflictos y expuestos a una enorme cantidad de estrés latente de la vida diaria. No existen padres perfectos, pero siempre intentarán conectar con sus hijos, ya que, como responsables de su legitimidad y supervivencia, deben buscar la forma de crear interactividad con ellos. Capturar la magia de la infancia a través de los juegos y la imaginación es la forma en que los niños procesan el mundo representándolo, siempre desde el cariño y una inteligencia por capas. Los niños ven aventuras divertidas. Los adultos ven conmovedoras lecciones sobre crianza y paciencia, reavivando la nostalgia de su propia infancia y validando sus emociones. Aprenden a usar la imaginación para resolver conflictos, para enfocar los problemas con humor y creatividad, que es la clave. La solución es unirse al juego y guiarlos desde su mundo. En conclusión, el objetivo final es generar un concepto pragmático de valores sólidos y una representación saludable del yo. El padre presente debe actuar como un puente, involucrándose afectuosamente, rompiendo estereotipos de forma activa y mostrando cómo resolver peleas, entender los sentimientos de los demás y ser resiliente. Niños con carácter fuerte. Hablar de la crianza de niños con un carácter fuerte o complicado es adentrarse en uno de los desafíos más grandes, pero también más gratificantes, de la paternidad. Estos niños no son problemáticos, sino que tienen una personalidad intensa, pasional y muy sensible. Es crucial cambiar la mentalidad. Verlos como niños de alta exigencia, de voluntad firme o de gran intensidad. Esta perspectiva lo cambia todo, porque deja de ser un defecto para convertirse en una característica que, bien guiada, se transformará en una fortaleza. Estos pequeños pueden llegar a ser adultos resilientes, apasionados, con ideas propias o líderes natos. Entender el origen del comportamiento antes de actuar o intenta comprender, ya que el carácter fuerte suele manifestarse como
frustración, testarudez, sensibilidad extrema y una necesidad de control. La clave está en que su cerebro está cableado para reaccionar con mayor intensidad. Él está tratando de lidiar con un mundo que percibe con gran intensidad, incluso con múltiples perspectivas sobre el mismo concepto, lo que a menudo le abruma. Prefiere la conexión antes que la corrección como padre. Este es un pilar importante, ya que estos niños pueden defender sus ideas con berrinches o desafío a la autoridad. Pero, al ser niño, siempre buscará validación emocional. Así que no ignores sus expresiones aunque parezcan exageradas o con el objetivo de llamar la atención. Háblale claramente. Por ejemplo, veo que estás muy enfadado, ¿por qué no podemos comprar este juguete? Explícale el por qué sí y el por qué no de las cosas. Esto genera un tiempo de calidad en el cual explicarle los hechos y los planes de manera objetiva que es más efectivo que simplemente decir no. Un niño entiende. A pesar de su carácter, su inteligencia puede vencer su impulsividad y entender la emoción detrás de la situación. Sé consistente con el amor y los límites. No necesitas ser autoritario para imponer límites. Con un tono claro y respetuoso, debes generar una validación que él pueda entender. Enséñale que en el mundo también hay límites y estándares que se deben seguir. Como futuro líder, en lugar de enseñarle a ir en contra de todo, motívalo a mejorar la sociedad con honestidad y principios bien fundamentados en casa. Incluso puedes anticipar posibles negociaciones con tu pequeño. A veces hay que ceder, pero sin perder el control, en situaciones donde él sienta la necesidad de integrar sus ideas en la dinámica familiar. Ofrécele control guiado. Esto satisface su necesidad de control sin limitar su individualidad. Conocer sus rutinas y anticiparse a escenarios predecibles puede prevenir su ansiedad o desdén. Visualiza cómo calmar su frustración sin ceder siempre a lo que desea, para mantener el control de la situación y no ser controlado por el pequeño. Puede ser más astuto que los padres, por eso es crucial enseñarle habilidades emocionales y sociales que le permitan integrarse en la sociedad y fortalecer el núcleo familiar, gestionando con inteligencia cada situación por difícil que parezca. Evita el autoritarismo. Sabemos que, como padres, a veces perdemos la paciencia y queremos recurrir al castigo severo o al autoritarismo. Sin embargo, esto solo genera una lucha de poder. En el momento en que gritas, entras en su juego y pierdes autoridad. La calma y la coherencia son tus mejores armas. Trátalo como a una persona en formación y piensa en él como una persona adulta en desarrollo. No cedas ante una rabieta, por grande que sea, porque si consigue lo que quiere de esa forma, fácilmente lo repetirá. Esto es natural, incluso en los animales. Deja de etiquetarlo como terco, difícil o problemático. Comprendo que a veces no cumplan las expectativas que tenemos, pero el verdadero desafío es enfocar su gran potencial y desarrollar su intensidad en áreas positivas. Es un proceso demandante ya que todo esto puede ser agotador. Criar a un niño de carácter fuerte es como entrenar a un atleta de alto rendimiento. Requiere energía y dedicación. Su conducta no será un reflejo directo de los padres, sino de cómo haya sido educado a lo largo de los años, junto con el tiempo y la guía que se le haya brindado. Y lo más importante, recuerda que no estás solo. A veces, un adulto necesita ayuda profesional para entenderse a sí mismo y luego entender al niño. Niños con carácter menos intenso y vulnerables silenciosos. Por otro lado, es crucial entender también a los niños con un carácter menos intenso y más vulnerable, que suelen quedar en un segundo plano pero enfrentan riesgos específicos especialmente en entornos como la escuela o incluso en sus propias familias, lo que puede afectar profundamente su desarrollo emocional y social. No es que sean débiles, sino que su temperamento suele ser sensible, emocionalmente introvertido o reservado, complaciente o evitativo del conflicto, menos asertivo o con dificultad para poner límites. Esto es crucial en cualquier conflicto o discusión. Estos niños suelen ser invisibles y, por lo tanto, vulnerables en entornos poco protectores. Según la UNESCO, 2023, alrededor del 30% de los estudiantes en América Latina ha sufrido acoso escolar. Los percibidos como débiles, tímidos o poco sociables son 3 veces más propensos a ser víctimas de bullying que aquellos con habilidades sociales más visibles, no necesariamente de carácter fuerte, pero sí con límites fuertemente estructurados, aunque no siempre correctos.
Un estudio en España, Informe ANAR, 2022, reveló que el 68% de las víctimas de bullying son niños que no saben o no pueden defenderse verbal o físicamente. Muchos de ellos no reportan el acoso por miedo a represalias o por creer que nadie les creerá. Por esto es importante tener una conexión intelectual y emocional, para poder hablar de cualquier problema por pequeño que sea y así generar confianza entre el pequeño y el padre para resolver disputas, problemas o ideas. En entornos familiares muy dominantes o con hermanos de carácter fuerte, estos niños suelen ser ignorados o invalidados, lo que refuerza el desarrollo de ansiedad o baja autoestima. Aprenden a pasar desapercibidos para evitar conflictos y así sobrevivir. Es un método común de supervivencia también visto en animales pequeños frente a depredadores. Para esto, hay que estar muy atento a los cambios de conducta. Es natural que como padre no se detecten estos problemas en el momento, pero señales como retraimiento, llanto fácil, rechazo a ir al colegio, dolores de cabeza o estómago frecuentes sin causa médica, bajo rendimiento académico repentino, o miedo excesivo a defraudar, son claros indicios que deben encender alarmas. La pregunta del millón: ¿cómo fortalecer a un niño menos asertivo? Antes que nada, debes validar tus propias emociones y razonamiento antes de poder validar las de él. Hazle entender que, ya sea que se sienta cómodo o no en una situación, siempre estarás ahí como su apoyo. Ponte en su lugar incluso si no es algo que hayas vivido exactamente. Háblale claro. Por ejemplo, yo también me he sentido así alguna vez. Enséñale a definir sus propios límites. ¿Qué le gusta, qué no, qué acepta y qué no? Esto reforzará su autoestima y potenciará cualquier actividad como herramienta de expresión y de liberación ante la frustración, siempre con la confianza de tener a sus padres a su lado. Practica situaciones hipotéticas de conflicto para que gane seguridad, dentro de un entorno controlado como el juego. Es crucial que se enfrente a problemas reales en búsqueda de respuestas apropiadas, pero con supervisión paternal. Si detectas indicios de bullying o crees que algo ocurre y no quiere hablar contigo, actúa de inmediato, pero evalúa la situación con orientadores y profesores. Cualquier respuesta prematura puede generar más problemas para el pequeño en lugar de una solución. Evita hacer comparaciones. Esto lo daña profundamente, ya que cada pequeño busca su individualidad y validez dentro del marco social familiar. Recuerda, estos niños no son débiles. Simplemente interpretan el mundo de otra manera y manifiestan su subjetividad desde otros puntos de vista. Nuestra labor es darles las herramientas para que liberen su potencial. Análisis psicológico comparativo. Un análisis psicológico comparativo detrás de ambos tipos de niños dice que los niños con carácter fuerte, los líderes en formación, tienden a tener su amígdala, el centro de alerta del cerebro, en reacción con más intensidad a estímulos externos. Según la teoría de la autodeterminación, de C. Ryan, estos niños tienen una necesidad exacerbada de sentirse en control de sus decisiones. Volviendo al tema anterior. No es berrinche por manipular, es frustración genuina porque su cerebro está en modo lucha constantemente ante los estímulos que los rodean. ¿Qué hay detrás de su conducta? Su testarudez es una forma de proteger su identidad en formación. Lo que parece terquedad es en realidad persistencia, una marca de líderes y creadores creativos. Por eso es altamente importante validar su emoción, redirigir su acción, para que use toda su energía encaminada a un fin. Imaginemos que ellos son como un tren que lleva miles de toneladas de materia prima, pero depende a qué fábrica vaya. Darles opciones controladas para satisfacer su necesidad de autonomía sin perder el marco. Enseñarles a regular sus emociones para evitar la frustración, ayudándoles a modular la intensidad en la que hacen las cosas. Por otro lado, la psicología de los niños menos intensos, los vulnerables silenciosos. Tienen una alta sensibilidad de procesamiento sensorial. Su cerebro procesa estímulos de manera más profunda. La psicóloga Dra. Elaine N. Aron, en su investigación pionera publicada en su libro La persona altamente sensible, 1996, describe la alta sensibilidad, PAS, como un rasgo temperamental innato, no un trastorno, que se encuentra en aproximadamente en el 15 a 20% de la población, tanto en humanos como en más de 100 especies animales. Se caracteriza por un sistema neurosensorial más fino y reactivo, lo que hace que la persona
Procese la información de manera profunda y reflexiva. Sea más consciente de detalles sutiles como sonidos, emociones ajenas, luces, etc. Se sienta fácilmente sobreestimulada en entornos caóticos o muy cargados. No solo piensen en una cosa a la vez, sino que integren múltiples estímulos simultáneamente. Tenga una vida interior rica y una gran capacidad empática. La baja tolerancia al conflicto. Dado que asocian la confrontación con peligro emocional, lleva a un temperamento de baja aproximación. Prefieren observar antes que actuar. ¿Qué hay detrás de su conducta? Evitación por autoprotección. No es debilidad, es una estrategia de supervivencia aprendida. Punto que debe ser aprendido en ambos casos para evitar conflictos innecesarios. Miedo al rechazo. Prefieren pasar desapercibidos antes que arriesgarse a ser invalidados. Precisamente para no dañar su autoestima con habladurías. Según Bowlby, un vínculo seguro con figuras de apego es la base de su confianza. Y generar un entrenamiento en asertividad, dándoles tareas alcanzables donde experimenten éxito. Ambos tipos de niños necesitan lo mismo, pero expresado de forma distinta. Los intensos necesitan que su fuego interno sea canalizado para darle forma al metal y no apagado. Los sensibles necesitan que su luz interna sea encendida para iluminar el mundo y la sociedad, no ser ignorada o despreciada. La crianza no es cambiar su naturaleza, sino darles las herramientas para que su temperamento se convierta en su mayor fortaleza. Una mente capaz de anticipar escenarios, de recorrer caminos mentales con agilidad y de generar soluciones creativas es, sin duda, un don. Pero como todo don, lleva consigo una responsabilidad. Cuando esta capacidad no se acompaña de regulación emocional, ética y autoconocimiento, puede convertirse en un arma de doble filo. El mismo cerebro que visualiza oportunidades puede engañarse creando problemas donde no los hay. La misma inteligencia que resuelve conflictos puede usarse para manipular situaciones. La misma sensibilidad que conecta con el dolor ajeno puede volverse desconfianza y aislamiento. No es un defecto. Es el lado oscuro de un potencial mal dirigido. Como un río poderoso sin cauce. Inunda en lugar de fertilizar. La clave no está en apagar esta capacidad, sino en darle un propósito ético. En enseñar a la mente a servir al bien común, no solo al interés propio. En usar esa intensidad para construir, no para destruir. Para conectar, no para aislar. La diferencia entre un líder y un manipulador, entre un innovador y un saboteador, entre un resiliente y un sobreviviente herido, no está en su capacidad intelectual, sino en su brújula moral. Al final, criar a un niño de carácter fuerte o a uno silenciosamente sensible no se trata de moldearlos, sino de entenderlos. No es domar su naturaleza, sino darle alas. Porque ese niño intenso que hoy desafía los límites podría ser el líder que mañana cambie el mundo. Y ese niño callado que hoy observa desde la esquina, podría ser el artista que mañana le dé belleza al mundo. Nuestra tarea no es elegir quiénes deben ser, sino recordarles quiénes ya son. Seres completos, llenos de potencial, merecedores de amor y guía. Y sobre todo, recordarnos que nosotros también fuimos niños y que aún llevamos dentro esa misma luz y esa misma sombra que hoy intentamos entender. Absolutamente. Es uno de los regalos más grandes que puedes ofrecerle al mundo. Transformar tu experiencia personal en sabiduría compartida. La crianza no se trata de perfección, sino de conexión. Del autor. Al final, todo esto, la genética, el temperamento, los estudios, las estrategias, se reduce a algo muy simple. Ver realmente a nuestros hijos. Aceptar que no hay manuales perfectos, pero sí miradas que curan, límites que abrazan, y paciencia que transforma. Este no es un camino sobre criar niños, ideales, es sobre aprender a amar lo real. Lo intenso, lo sensible, lo impredecible, lo auténtico. Y tal vez, en ese proceso, también nos reconozcamos a nosotros mismos. En sus berrinches, en sus silencios, en su necesidad de ser vistos sin condiciones. Porque ellos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes que no siempre pueden estar, que elijamos, una y otra vez, conectar en lugar de corregir, y entender antes de exigir. Investigué por mi hija. Pero entendí que este mensaje era más grande que yo.
Porque si mi aprendizaje puede ayudar a otro padre a respirar hondo y decir mi hijo no está roto, solo es diferente, entonces todo esto vale la pena. No soy un experto. Solo soy un padre que decidió mirar más allá de las etiquetas. Y lo que encontré fue un potencial tan inmenso que ya no pude guardarlo solo para mí, así que, muchas gracias.